Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar un examen de estudios sociales UJARRAS U octavo año. Primero, invitarlos a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de nuevos videos. Vamos a iniciar esta tercera etapa del examen. Vamos con la pregunta 23. Con la revolución industrial se produjo la emanación de gran cantidad de gases a la atmósfera, como el metano, dióxido de carbono, óxido de nitrógeno y los clorofluorocarbonos, CFC, los cuales fueron causantes del proceso de cambio climático denominado fenómeno Enos del niño o de la niña. No es correcto. Efecto invernadero acentuado o artificial. Esta sí sería la opción correcta, que causaron estos gases que fueron vertidos, impulsados a la atmósfera por el ser humano y sobre todo a partir de la revolución industrial. Variabilidad climática rezagada no es correcto y efecto de albedo o de la radiación solar no es correcto. Sí, la opción B. La seleccionamos. Recuerden que el sistema está programado con las respuestas correctas en cada caso y no lo va a indicar. Enviamos y nos indica que es correcto. La respuesta correcta y vale, muy bien. Vamos a la pregunta 24. Lea el siguiente texto. En relación con el efecto invernadero, existían causas naturales, entre estas las emisiones de gases como el óxido nitroso, el dióxido de carbono, el metano, el ozono y el vapor de agua a la atmósfera. De acuerdo con el texto anterior, las emisiones naturales de gases contaminantes se generan en el accidente nuclear sucedió en Chernobyl y los derrames de petróleo en el Golfo de México. Esto no serían emisiones naturales de gases contaminantes, sino que están producidos por acciones humanas. La opción B, las quemas de terrenos para el cultivo de la caña de azúcar en algunos cantones de Alajuela y Guanacaste. Bueno, esta sería una acción producida por el ser humano, no sería una emisión natural. La disminución de los bosques de la Amazonía brasileña con el objetivo de obtener madera para la construcción de viviendas y fabricación de papel. Esta tampoco sería una acción natural, una emisión natural, sino que sería producida por el ser humano. Y las erupciones volcánicas que se producen a lo largo del cinturón de fuego del Pacífico, esta sí sería un tipo de emisión natural de gases contaminantes. Ahí sí vean que es la única que tiene diferencias, por eso es importante, como les he indicado, leer con muchísima calma para descartar, porque vean que todas las otras son acciones realizadas por el ser humano. Entonces, la única que es una emisión natural, que es generada por el propio planeta, es la opción D. Nosotros la seleccionamos y la enviamos. Muy bien, vamos a la pregunta 25. Lea la siguiente información. Estados Unidos de América es el segundo emisor de gases de efecto invernadero del mundo, país que enfrenta las consecuencias del cambio climático en la mayoría de su territorio, donde la afectación es diferente en cada región. Por ejemplo, la desertificación en el centro del país, es decir, el avance del desierto, e inviernos más fríos en el norte. De acuerdo con el texto anterior y en relación con las variaciones espaciales de la emisión de gases de efecto invernadero, se puede inferir que Estados Unidos de América ha mostrado un uso de medios de comunicación dependientes de fuentes energéticas como la hidráulica, siendo una de las más contaminantes. En este caso, no se afirma eso en el texto y no tiene nada que ver. Ha dependido del desarrollo productivo de la agricultura orgánica y de las ventas del sector agroturístico. Bueno, en este caso, Estados Unidos no practica necesariamente como su mayor, eh, no tiene el mayor desarrollo de la agricultura orgánica, tampoco del agroturismo. Entonces, no es correcta la afirmación B y de ahí no vienen la mayoría de los gases de efecto invernadero. Presenta grandes concentraciones demográficas con un gran consumo de energía derivada de los restos fósiles y por ende produce una mayor contaminación. Sí, esta afirmación sí describe muy bien lo que es la emisión de gases de efecto invernadero en Estados Unidos de América. La opción D. Se ubica en una zona climática en donde hay mayor incidencia de radiación solar debido a su cercanía con la línea ecuatorial. En este caso, la afirmación no es correcta porque recordemos que la mayor incidencia de radiación solar se da en la zona cerca al Ecuador, en la zona de los trópicos. Y en Estados Unidos está localizado desde el punto de vista latitudinal en la zona más al norte de los trópicos y que tiene un clima templado en su mayoría, las 4 estaciones. Entonces no es correcto.
la opción D. Sí, la opción C que ya habíamos seleccionado y enviamos. Muy bien. Vamos a la pregunta 26. Recuerden que ustedes pueden practicar completamente gratis el examen que se está mostrando a continuación desde socrative.com. La habitación sería Ujarrás 2030. Ahí pueden practicar este examen de manera gratuita. Dice la siguiente información. Japón. La emisión de gases de efecto invernadero proviene del uso del carbón para la producción de electricidad, su capacidad industrial y el tránsito vehicular, entre otras razones. Francia, transporte, la industria, la construcción de infraestructura, la explotación de madera y la producción de energía son algunos causantes de la emisión de gases de efecto invernadero. Inglaterra, los gases de efecto invernadero son generados por la industria, la minería y el tránsito vehicular, entre otras razones. La información anterior se refiere a que en la actualidad algunos países contribuyen con el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que, ¿ok?, forman parte de los países con mayor presencia de fábricas y de productos manufacturados. Sí, esta podría ser una opción. Además, veamos que Japón, Francia e Inglaterra son países que son economías de las más poderosas del mundo. Se localizan entre las principales 20 economías del mundo y específicamente esos tres países incluso están dentro del G8, el grupo de las 8 economías más industrializadas, más poderosas del mundo, por lo que podría ser la opción A una afirmación correcta, pero debemos continuar con la lectura. Han mostrado una tendencia decreciente en el consumo de los combustibles fósiles, entre estos el gas natural y el petróleo. Bueno, eso no se afirma en el texto y más bien vea que se afirma que lo utilizan para la industria, de ahí vierten gases para la minería y sobre todo el tránsito vehicular en los tres. Entonces, no parece ser la opción correcta. La opción C, han revertido de forma significativa la huella ecológica en los ecosistemas del planeta. No es correcto. Han establecido históricamente políticas sustentables con el objetivo de reducir de forma significativa el calentamiento global. Con estas acciones no es posible esto. X sí, por supuesto que hay un interés actual por proteger el medio ambiente, por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero al menos en el texto no se describe y no es el ejemplo y no es lo que nos consulta. Sería la opción A, la correcta. Muy bien. La seleccionamos y la enviamos. Muy bien. Vamos a la pregunta 27. Recuerden que ustedes, si se están preparando para el examen de estudios sociales UJARBAS octavo año, nosotros en el canal tenemos disponibles a la venta un resumen en PDF que contiene todos los temas del examen. Este resumen está disponible y si ustedes están interesados en adquirirlo, me pueden escribir en la descripción. Acá en la descripción del video queda el número al que pueden escribir en caso estén interesados. Vamos a la pregunta 27. Lea la siguiente información. En el 2013, las emisiones mundiales de dióxido de carbono, CO2, procedentes de la utilización de hidrocarburos, alcanzaron 31,8 miles de millones de gigatoneladas. Con un nivel de 8,6 gigatoneladas de dióxido de carbono, China es el primer emisor mundial de dióxido de carbono, por delante de Estados Unidos. En el 2013, solo estos países emitieron el 43% de las emisiones mundiales de CO2. De acuerdo con la información anterior, se puede afirmar que un factor que contribuye con el aumento de las emisiones de los gases de efecto invernadero es el proceso de desaceleración industrial que han experimentado las potencias mundiales. No es correcto y no tiene que ver nada con el texto y no es una afirmación correcta. No se ha desacelerado la producción industrial. La quema de los restos fósiles llevado a cabo por las flotas vehiculares y las actividades industriales. Sí, esta sí es una de las principales razones que han generado el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial y sobre todo en estos dos países que se brinda el ejemplo. El incremento de los procesos de arborización en grandes centros poblacionales como Nueva York y Beijing. No es correcto. Esto más bien sería como positivo, pero no es correcto. Sería la opción B. Y vamos a la opción D para descartar la opción última. Dice la generación desmedida en la producción de desechos orgánicos en las grandes urbes. Bueno, los desechos orgánicos tienen un impacto, si no son de una gran cantidad, una cantidad racional, bueno, tiene un impacto positivo porque se pueden reutilizar. Entonces, no sería la opción correcta. Sí, la opción B que ya hemos seleccionado.
y enviamos. Vamos a la pregunta 28. Lea la siguiente información. Las ciudades son un factor de los que más contribuyen al cambio climático. Estas consumen el 78% de la energía mundial y producen más del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que dependen de los combustibles fósiles, aunque abarcan menos del 2% de la superficie de la Tierra. A ello se le suma el reto mencionado en un informe de la Organización de las Naciones Unidas que prevé que en 2050 habrá 2.5 mil millones de personas más residiendo en áreas urbanas, de las cuales casi el 90% vivirá en ciudades de Asia y de África. De acuerdo con la información anterior, se puede afirmar que una causa del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero es, de acuerdo a este texto, a lo que se describe en el texto, al consumo de combustibles fósiles y sobre todo al aumento de la población específicamente hacia las áreas urbanas y específicamente en el 2050, por ejemplo, en Asia y África, ¿cuál sería una característica? Una causa. El aumento demográfico que provoca una mayor demanda de transporte y equipos tecnológicos. Sí, parece ser una posible respuesta, pero hay que continuar con la lectura. Vamos a hacer la opción B. La ausencia de los combustibles fósiles para llevar a cabo las actividades del ser humano. ¿Ok? No, más bien que se habla acá de la dependencia y el consumo de combustibles fósiles. La disminución de las personas que habitan en las ciudades de Asia y África. Esto es contradictorio. Vean que acá dice que del 90% de la población que va a aumentar en el mundo, en áreas urbanas, el 90% vivirá en ciudades de Asia y África. Entonces acá se contradice, no es correcta. La opción C se descarta. Y la opción D, el uso de paneles solares, lo cual ha generado un aumento importante en las partículas de óxido nitroso en la atmósfera, ¿no? En este caso, esto sería quizás positivo porque es una fuente alternativa de energía, pero no es correcto. Y sí, la opción A que ya habíamos seleccionado es una causa del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Enviamos. Muy bien, vamos a la pregunta 29. Veamos la imagen. Dice los países que más contaminan el aire. Países, regiones con mayor volumen de emisiones de dióxido de carbono en 2018 en millones de toneladas. China, 28%. Acá hay 9.528 millones de toneladas. Estados Unidos es el segundo, 15%. Unión Europea 10%, la India 7%, Rusia 4%, Japón 3.4% y ahí siguen los demás países. Entonces, de acuerdo con la imagen anterior, se puede afirmar que se puede afirmar. Los países más contaminantes se encuentran en el hemisferio sur y son desarrollados. Bueno, sí, la mayoría son desarrollados, pero no se encuentran en el hemisferio sur, se encuentran más bien en el hemisferio norte. Entonces, no es correcto. Por eso es importante también tomar en cuenta eh, un mapa que nosotros ahí, en resumen, ponemos a disposición. También tomar en cuenta los países más poblados del mundo para estudiar, aunque no es un contenido específico del examen, sí es importante y lo incluí en el resumen, porque hay que reconocerlos, porque nos sirven al final para encontrar respuestas. Dice la opción B. China y Estados Unidos de América son los más contaminantes y los menos poblados del mundo. Ok, la afirmación inicial es correcta. China y Estados Unidos son los más contaminantes, pero son los menos poblados del mundo. No, recordemos que China es el país más poblado del mundo y Estados Unidos es el tercero. Entonces no es correcta la afirmación, se contradice. ¿El país que más contamina pertenece al continente asiático? Sí es cierto. ¿Y es el que contiene más cantidad de habitantes? También es correcto. Entonces parece ser la opción C. Todos los países más contaminantes son subdesarrollados. Bueno, no, más bien la mayoría son países desarrollados. Entonces, no es correcta la afirmación D. Si la C, la enviamos. La seleccionamos y enviamos. Muy bien. Vamos a la pregunta 30. ¿Cuál es un efecto del cambio climático en las zonas colindantes en el Ártico en la actualidad? De crecimiento de especies vegetales como los musgos, líquenes y páramo en las zonas altas de Canadá y Rusia por el deshielo. Ok, bueno, el páramo solo está en las zonas altas. Los musgos y líquenes están en las zonas desérticas. Entonces, bueno, la afirmación no sería correcta. Disminución del nivel de agua del mar porque los rayos solares han generado una aceleración del proceso de evaporación. Más bien, hay un aumento del nivel de agua del mar debido al derretimiento de las zonas polares. Entonces, no es una afirmación correcta tampoco. Reducción de los hábitats
para especies como el oso polar, la morsa y la foca anillada. Esta opción sí es correcta, porque estas tres especies han visto reducido su hábitat y las tres se ubican en la zona ártica. Entonces la opción C sí. Incremento de ecosistemas como la tundra debido al aumento de los niveles de las precipitaciones. Bueno, esto no es correcto. Sería la opción C. Seleccionamos y enviamos. Muy bien, vamos a la pregunta 31. Vamos a leer, recuerden que les sugiero leer primero la consulta y luego las opciones. ¿Cuáles números de los anteriores se refieren a efectos del cambio climático? La número 1, disminución de la radiación solar. Más bien hay a un aumento, hay presencia de un aumento de la radiación solar, una disminución. La opción 1 no, se descarta. Descartamos 1, entonces descartaríamos la C y la D. Estaríamos entre A y B. Pérdida de zonas costeras por el aumento del nivel del mar. Sí, este es un efecto del cambio climático. Recuerden que el nivel del mar está aumentando y entonces en algunas zonas 0 punto algo, en otras un metro. Depende de la región y la zona. Puede aumentar así en cantidad de centímetros o metros. Y hay pérdida de zonas costeras. Desarrollo de intensas precipitaciones que erosionan los suelos fértiles. Sí, también es cierto. En algunos lugares, en lugar de haber un avance del desierto o aumento de las temperaturas, hay más bien un aumento de las precipitaciones intensas. Disminución de plagas y enfermedades en los cultivos debido a las altas temperaturas, no, más bien hay un aumento de plagas y enfermedades. Entonces, la 2 y la 3 sería la afirmación correcta. Seleccionamos y enviamos. Muy bien. Vamos a la pregunta 32 y penúltima de esta tercera etapa del examen. Lea la siguiente información. En Bolivia, el glaciar Chacaltaya, ubicado a unos kilómetros de La Paz, ha experimentado un retroceso significativo. En Colombia, entre 1940 y 1985, desaparecieron 8 glaciares, como los ubicados en los volcanes Galeras, Chiles y Pan de Azúcar. Parque Nacional de los Glaciares en Estados Unidos de América, en 1800 estaba conformado por 150 glaciares. Actualmente quedan 37. Se estima que durante las últimas décadas han perdido el 85% de su tamaño. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el impacto del cambio climático sobre la sociedad humana? ¿Okay? De acuerdo a la información anterior, ¿cuál es su impacto? Afectación de las funciones vitales de los organismos y una mayor reproducción de las especies. Bueno, no, eso no se afirma en el texto anterior, no es la opción correcta. La B, aumento de las fuentes de agua dulce apropiadas para el desarrollo de actividades económicas, tampoco, más bien al disminuir las glaciares, hay una disminución de las fuentes de agua dulce. Incremento en el desarrollo de actividades productivas. ¿Cuál es un impacto del cambio climático sobre la sociedad humana? No sería la respuesta correcta y parece ser la de disminución de la disponibilidad de agua para el consumo. Esto sí sería la opción correcta. Al disminuir los glaciares, hay una disminución de disponibilidad de agua para consumo. La opción D sería la correcta. Muy bien. Vamos a la última de las preguntas de esta tercera etapa del examen. Recuerden que todas las etapas, las 5 etapas en que se divide el examen, la explicación en video de cada una, están disponibles en la descripción para que ustedes las puedan revisar con calma, las puedan ver con calma. Vamos a la última de las preguntas. ¿Cuál es uno de los fenómenos extremos que ha afectado a la región centroamericana durante los últimos años como consecuencia de la variabilidad climática? Los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras durante el año 2018 tuvieron grandes tormentas invernales. Bueno, nosotros no tenemos inviernos, tenemos época seca y época lluviosa. No sería correcto y entonces se descartaría que ha afectado el cultivo de granos básicos como arroz, maíz y café. Opción B. El aumento de precipitaciones ha generado sismos muy destructivos en cada uno de los países centroamericanos. Bueno, el aumento de las precipitaciones no tiene nada que ver con el aumento de los sismos más destructivos, entonces se descartaría. En el año 2016, el huracán Otto ocasionó destrucción en la zona norte de Costa Rica, afectando directamente al Cantón Dupal. Eso sí es cierto, y es un ejemplo de un fenómeno extremo que ha impactado a la región centroamericana. La influencia del fenómeno del Niño únicamente ha generado largos periodos de sequías en las cumbres de los sistemas montañosos. Bueno, no, más bien, la presencia del fenómeno del Niño ha generado periodos de sequía, sí, pero sobre todo en la costa pacífica de América Central, no en los sistemas montañosos, en las cumbres, no. Entonces, la opción C es la opción correcta. Seleccionamos y enviamos. Ok, estamos llegando
al final de esta tercera etapa del examen. Invitarlos a suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales y nos estaríamos viendo en la cuarta etapa del examen. Saludos.